Les sorprenderá, querido oyente, que no hagamos una editorial sobre la tragedia del Catatumbo, que es la pérdida de una parte del territorio nacional. Hemos dicho tanto, advertido tanto, descrito tanto esa situación dramática, que solamente y que basta con decir que el famoso Dream Team del que nos hablaron fracasó y se tuvo que volver con el rabo entre las piernas. En el Catatumbo definitivamente lo que quieren es independencia, es arrancarle a Colombia una parte de su territorio. Es otro Panamá de 1903. Perdemos el Catatumbo por un gobierno improvidente e inepto que no supo leer los grandes trazos de la historia moderna. Hoy vamos a hablar de otro punto igualmente dramático y costoso para todos ustedes, queridos oyentes. Porque difícilmente habrá un colombiano que tenga un trabajo, cualquiera que él sea, inclusive un trabajo independiente y que esté haciendo aportes a la seguridad social y especialmente a su pensión. La pensión no es otra cosa que el capital que forma una persona a lo largo de los años para que en el momento de su retiro ese capital le rinda lo suficiente para sobrevivir. Es el capital por excelencia. Es el gran esfuerzo del hombre que trabaja para anticipar la ineluctable vejez del hombre que tiene derecho al descanso. Esa situación la comprenden todos. Los grandes trusts de los Estados Unidos se convirtieron en los dueños de las grandes empresas americanas. Y los gigantescos capitales que en Colombia se acumularon han tenido un destino muy complejo. A la gente se le olvida y habrá que recordarle, querido oyente, que ya se nos robaron una vez las pensiones que teníamos acumuladas. Quien las manejaba era el Seguro Social. El sistema pensional estaba joven. ¿Qué significaba? Que había mucha gente contribuyendo y que nadie se estaba retirando todavía. Es la época de las vacas gordas del sistema, donde se hace un gran capital para enfrentar lo que vendrá después, que es cuando la gente empieza a envejecer, empieza a retirarse y empieza a reclamar dinero del fondo de pensiones. Se supone que la base, el número de trabajadores que aportan, irá creciendo de tal manera que se puede sostener sin desmedro del capital acumulado las demandas de los pensionados. Pero ¿qué ocurrió en Colombia, queridos oyentes? Que el gobierno nacional cayó en la tentación en la que caen siempre los gobiernos cuando ven por ahí unos capitales medio volando, de los que nadie aparentemente es propietario y de los que se pueden echar mano impunemente. Y los gobiernos de aquella época, estoy hablando de los años 60 y 70, empezaron a utilizar el capital del Seguro Social para todas las aventuras del gobierno. Con el Seguro Social se nutrió el Banco Central Hipotecario para construir casas y entregarlas casi gratuitamente a muchos colombianos haciendo demagogia. ¿Por qué gratuitamente? Porque el crédito se otorgaba en condiciones razonables, pero a largo plazo, a 20 años, con una cifra fija, lo que significaba que con una inflación del 20% en promedio, que era la inflación de aquel tiempo, al tercer año la deuda ya no valía nada. Banco Central Hipotecario. Se perdió. Fue necesario liquidarlo. ¿Quién perdió? Los pensionados. Usted, querido oyente que me está escuchando. Resolvió hacerse desarrollo industrial en Colombia y se creó un esperpento que se llamó IFI, Instituto de Fomento Industrial, con unos capitales gigantescos. El IFI empezó a invertir en toda clase de cosas. Forjas de Colombia, para dar un ejemplo, una superindustria. ¿Quién manejaba eso? Nadie. El gobierno, con su improvidencia, con su incapacidad de ver el futuro. El gobierno es una entidad política administrativa, no es una actividad gerencial. El gobierno no sabe administrar empresas, es lo contrario de un empresario. ¿Qué pasó con el IFI, queridos oyentes?
¿Qué pasó con esos gigantescos capitales acumulados que se fueron distribuyendo a esta empresa, a aquella otra empresita, a toda clase de gastos y necesidades del país? Que se quebró. Fue necesario liquidarlo. Las empresas quedaron valiendo nada. ¿Quién perdió? Usted, pensionado. Usted, que aspira a pensionarse. Eso significó que un día nos dijeron: se acabaron las reservas del Seguro Social. ¿Razón? No, es que hay mucha gente pensionándose. Perdóneme, ¿y el capital acumulado dónde estaba? El capital acumulado se perdió. Y aquí en Colombia no protestó nadie. Y nadie pidió cuentas por los grandes fracasos del Seguro Social, de las inversiones del Seguro Social. Nadie preguntó, porque los colombianos no preguntan por lo que más debiera interesarles. Ahora se crea un nuevo sistema, el de los fondos de pensiones, parecido al modelo chileno, que ha tenido un desarrollo colosal y gigantesco, porque le han dado vía libre, porque lo manejan unas personas con visión de futuro, porque invierten en lo que es más productivo. Pero aquí los fondos de pensiones están sometidos a la disciplina oficial, al látigo, que le dice en qué y cómo tiene que invertir, porque dice que hay que proteger el patrimonio de los fondos. Y es el gobierno, es el ministro de Hacienda el que decide. Pueden ustedes apostar y pueden creer en qué le parece el ministro de Hacienda de turno que se deben invertir los fondos de pensiones. En títulos del gobierno. Pero por supuesto, como ayer, como siempre. Y entonces los fondos de pensiones fueron los grandes tomadores de TES, es decir, los grandes financiadores del gobierno. La mermelada, señores, está puesta con su plata. Esos fondos de pensiones no tenían problema, porque todo esto se inició cuando los bonos de Colombia eran unos bonos apetecidos en el mundo y en el mercado interno se los rapaban con unos rendimientos bajísimos. ¿Quién era el rey del mercado? El TES, era la bonanza, eran las vacas gordas. Pero ¿qué ha pasado? Que todo se invirtió de golpe y que los inversionistas exigen rendimientos. Al tener rendimientos altos, el precio del bono baja. ¿Quién tiene esa pérdida? Usted, querido pensionado, usted. Las perspectivas de su pensión futura son cada vez menores porque los TES valen cada vez menos, porque el gobierno colombiano tiene que pagar cada vez más por su financiamiento. Durante años teníamos unos bonos externos de Colombia, una deuda colombiana externa, por la que se pagaba el 2.8% en promedio. ¡Qué maravilla! Los bonos de Colombia, los ministros de Hacienda se lucían. Eso era una ilusión, eso no era real. El mercado ahora se está ajustando. ¿Cuánto valen los bonos de Colombia? Prácticamente lo que valen los bonos de Italia y de España. Estamos por el lado, fluctúa entre el 4.3, el 4.5%, del 2.8. ¿Eso qué significa? Pérdidas gigantescas. ¿Quién las asume? Usted, querido pensionado, usted. Se nos dijo hace un tiempo que a los fondos de pensiones se les iba a permitir invertir en grandes proyectos de desarrollo, bien diseñados financieramente, con unas perspectivas de ganancia enormes, en las carreteras colombianas, por ejemplo. ¿Qué hay de eso? Lo mismo que hay de todos los planes de este gobierno. Nada. Su plata en el fondo de pensiones no renta, porque está invertido en acciones que tienen una tendencia gravísima a la baja, porque estuvieron nutridos con los capitales golondrinas y las golondrinas se fueron cuando empezó a hacer frío. Y entonces el índice general de la Bolsa de Colombia está cayendo dramáticamente. Empezó este año en 15.000 puntos, está en 12.300. ¿Quién pierde? Usted, querido pensionado. Y los TES están bajando dramáticamente de precio porque está subiendo el rendimiento de los TES. ¿Quién pierde? Usted, pensionado. Cuando digo usted pensionado, no es el anciano que ya culminó su trabajo y que está yendo a reclamar una mesada pensional cada mes. No, estoy hablando de usted, joven, que es un pensionado en potencia y que cada mes tiene que sacar un cheque para pagarlo a los fondos de pensiones. A usted,
le están quitando su dinero con un manejo inadecuado, que no es imputable a los fondos, que es imputable a las reglas dentro de las cuales los fondos están trabajando. Reglas para esclavos, reglas para ineptos, reglas para inútiles, porque el gobierno se tiene que financiar barato con los fondos de pensiones. Ahora dice que se iban a diversificar para que los fondos salieran a invertir en el exterior, porque en Colombia no hay espacio para los inversionistas. ¿Qué espacio va a haber si aquí se acabó la confianza inversionista que dejó sembrada el presidente Uribe Vélez? Pero ya no, amigo. El gobierno necesita más financiación y está reclamando más TES. Eso es lo que está pasando. Su dinero se está volviendo nada. Cuando usted se vaya a jubilar, ya cuando no esté en edad de trabajar, y pregunte por sus pensiones, ¿dónde están mis pensiones? Como gritaba el César dentro de su palacio desolado cuando Varo dejó derrotar sus legiones de los germanos. ¿Dónde están mis legiones? Varo, Varo, mis legiones. Usted gritará, gobierno, gobierno, ¿dónde están mis pensiones? Y nadie le contestará. Lo mismo que en aquella época del Banco Central Hipotecario y del IFE y de tantas locuras, sus pensiones se perdieron. Hoy sus pensiones se van a perder en manos del gobierno. Esa es la verdad. Aquí la contamos desde la hora de la verdad. ¿Quién nos rendirá explicaciones? Probablemente el mismo que rinde explicaciones sobre todos los grandes temas del país. Nadie. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 20 minutos.